Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Señor, en esta tarde, Señor, queremos unirnos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, para que sea tu palabra llegando, Señor, a los lugares, Señor, que sabemos, Padre amado, Señor, que tú ya has determinado, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Bendigo a cada uno de los oyentes. Señor, declaro que esta es tu palabra, Señor, que hará conforme, Señor, a tu voluntad, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Yo te doy gracias. Bendigo, Padre amado, Señor, aún, Señor, los que van a oír, aquellos que no están, te pido también, Padre amado, que tú los guardes, Señor, en cada lugar, Señor, que se encuentren, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a compartir que la palabra se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 28. Capítulo 28, versículo 2. Amén. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: Oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: Tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Amén. Amén. Bueno, ya hace un par de días que el Señor me viene hablando con respecto al propósito. Amén. Y en estos días de lo que se ha compartido, la palabra, nos ha estado hablando del corazón. Hemos escuchado que Dios viene hablando que tenemos que cuidar nuestro corazón, que tenemos que abrirle el corazón al Señor para que Él pueda entrar, que tenemos que reconocer también nuestros caminos por donde hemos estado, ¿no?, delante de Dios. Y ayer la pastora, la profeta Roxana, compartía también los ojos, ¿no?, que Dios mira, está atento, dice que Él conoce los lugares a donde estamos, caminamos, y está atento, ¿no? Siempre nos está observando. O sea, no podemos escondernos de delante de la presencia de Dios. Él está en todos lados. Y decía ella en parte que nosotros, Dios nos encuentra como desnudo, ¿no?, a la vista de Dios, porque nada se puede ocultar. Y en esta palabra, muchos la conocemos, muchos la hemos oído, habla de que David quería construirle el templo al Señor, a Dios. Quería hacer algo hermoso, algo a sus ojos, yo creo, maravilloso, llenos de piedras preciosas. Dice que ya había juntado muchas riquezas, ¿no?, para construir el templo de Dios. Pero Dios le dijo que no, que se lo iba a construir su hijo, ¿no? Y el apóstol la vez pasada, en la palabra que él compartía de parte del corazón de Dios, habla que el templo de Dios
fue hecho por sus manos, ¿sí? Y eso me causó a mí impacto, porque dice que cuando Dios está obrando, está restaurando el corazón de cada uno, está en silencio, porque no es su palabra la que obra, sino son sus manos. Y Él está transformando, está dándole forma. ¿Ves cuando habla también el de la vasija, ¿no? El alfarero, cuando trabaja la pieza, ¿no? Según el uso que se le va a dar a esa pieza, es el molde, según el molde también son la cantidad de digamos, de barro que se va a usar, ¿no? Y yo me imaginaba eso. Pero acá dice que también el templo fue construido por su hijo, por el hijo de David, Salomón, que Dios había elegido, ¿no? Y yo me ponía a pensar que está hablando de la descendencia de David. Porque es en un momento David, Dios no me ha desamparado. Muchas veces escuchamos al profeta Leandro que dice, Dios cumplirá su propósito en mí y no desamparará la obra de sus manos. Amén. Entonces, es porque Dios está moldeándonos, no solamente para este tiempo, sino para el tiempo venidero, para aquello que va a seguir, ¿no? Trabajando en nosotros, en nuestros hijos, en los hijos de nuestros hijos, en cada uno, porque es la promesa que Dios le hizo a David. Y es la promesa que Dios hizo desde un principio, cuando Él también le dijo a Abraham que iba a ser padre de multitudes, que levantara la cabeza y que mirara hasta donde podía ver, ¿no? Y yo el otro día estaba mirando, no podía dormir a la noche y me enganché a una película donde había un nene que había perdido a su papá. Y este nene, lo único que tenía de su papá era una escultura que le había dejado, ¿no? Alguna cosa de metal, pero que le faltaba una pieza. Le faltaba una pieza, un engranaje para que esa pieza pudiera andar. Y él sentía que si podía lograr hacer andar esa pieza, en él iba a encontrar un mensaje de parte del padre, porque por algo el padre se lo había dejado, ¿no? Y era lo único que le había quedado, porque no tenía mamá. Entonces él se aferró a esa pieza para querer él restaurarla, para querer él conseguir lo que le faltaba. Entonces dice que lo llevó, bueno, falleció el papá, entonces fue llevado con su tío. Su tío, el único familiar que tenía, vivía, digamos, en la parte más alta de un edificio, de un tren, que era donde se manejaba todo el engranaje del reloj de la estación. Dice que este nene va con ese artefacto, lo lleva y lo tiene ahí arriba. Entonces, a medida que él veía a su tío trabajar con el engranaje del reloj, de ese grande del edificio, empieza a darse cuenta de lo que podía hacer, cómo podía lograr armar ese elemento, el único que tenía, que había dejado su padre. Que él sentía que quizás ahí había un mensaje para él. Y bueno, empieza a andar, dice, por el tren, por la estación del tren, queriendo conseguir esa pieza, ¿sí? Y así no podía conseguir la pieza, porque el artefacto que el padre le había dejado no era del padre, pertenecía a un museo, y así llegó a las manos del padre. Pero al lograr buscar por un lado, buscar por el otro, llegó a la casa de un hombre que restauraba cosas viejas, ¿no? Pero ahí empezó a trabajar con él y ahí pudo conseguir esa pieza que le faltaba. Y bueno, logra activar era un robot, logra activar el robot, lo puede
poner en función, ¿no? Y cuando este robot puede escribir, no le decía nada con respecto al padre, no le daba ninguna pista, no le había dejado nada. Pero dice que cuando él llega a entender, ¿no? lo que significaba eso, ¿no? Tanto buscar esa pieza que le faltaba, estaba perdiendo otras cosas. Y un hombre lo busca para trabajar y era un nene. Y ahí se empieza a hacer una amistad y se da cuenta que esa pieza que el padre le había dejado del museo le pertenecía a este hombre. Y a veces nosotros buscamos y buscamos piezas que nos hacen falta o piezas para construir algo, ¿no? Para poder funcionar, para poder encontrar un mensaje, para poder encontrar el propósito. Porque ese Dios nos ha dejado con un propósito, ¿sí? Y ese propósito está guiado hoy nosotros, esa pieza que a nosotros nos falta para ser completos, es el Espíritu Santo, que está y que lo tenemos que poner a prueba, que nos tenemos que, digamos, empezar a usar. Es el Espíritu Santo que nos hace funcionar, que nos enseña, ¿no? Y que nos completa el propósito para el cual nosotros hemos sido llamados. Muchas veces escuchamos que el propósito de Dios en nuestras vidas es, no sé, predicar, llevar la palabra, y es verdad, es ese, pero el principal propósito de Dios en nuestras vidas es dar a conocer el nombre de Dios, es dar a conocer aquel que nos llamó, amén. Por eso es que cuando David dijo, Dios le dijo a David, no me construirás tú, sino que tu hijo. Y así yo creo que también a través de Salomón, por la promesa que se hizo desde el principio, dice que fue, ¿no?, de descendencia. Por eso nuestro propósito hoy es hacer la voluntad del Padre, como hizo David, ¿sí? Y como hoy estamos nosotros acá haciendo a través de cada uno. Yo decía, este hombre que estaba en el lugar con el nene, había perdido parte de su vida, ¿no? Porque en un momento se sintió perdió una parte y se sintió desarmado, se sintió incompleto, se sintió que ya no podía realizar más nada. Entonces apagó su pasado, apagó todo lo que había aprendido, apagó, digamos, parte de lo que eran sus obras. Y Dios no quiere que nosotros hagamos eso. Dios quiere transformarnos con lo que ya aprendimos, con lo que ya nos enseñó, ¿sí? Para que en eso que Él va a transformar con lo que nos ha dado, porque este hombre era un cineasta y bueno, y había en un momento de guerra, en una crisis, perdió todo, apagó todo. Dice que se entró a armar otras piezas, a buscar piezas de otras cosas que no eran para Él. Y Dios no quiere que armemos otras piezas, sino que nos dejemos completar nosotros para que ese propósito que Él puso en nuestras vidas empiece a funcionar. Amén. Hoy tenemos la gran pieza que nos ha dejado para que nos complete, y es a través de su Espíritu Santo. Porque Dios quiere hacer ese instrumento completo en sus manos, para darnos el uso. Y si Él nos quiere usar en el lugar a donde nos encontremos, en la forma, quizás donde estemos. Y a veces nosotros nos encontramos descompuestos, digamos, desordenados, ¿no? El apóstol decía que no es por obra, no es por lo que nosotros podamos hacer, no es por lo que nosotros podamos ver. La vasija la completa, la ordena, la forma, la transforma, para darle
el uso necesario. Es Dios. Dios sabe en qué momento nos va a usar. A veces nosotros decimos, no, yo no le sirvo hacia Dios si estoy, mirá en las condiciones que estoy, mirá cómo estoy. Entonces el poder está en esa pieza que nos falta, en esa pieza que nos falta, que es el Espíritu Santo que está. Si nosotros nos dejamos usar, dice que se coloca en nosotros y nos hace bello, nos hace perfecto, nos perfecciona, nos complementa, nos hace uno con el Padre. Entonces no es como nosotros nos vemos cuántas piezas nos falta o cuánto, sino que realmente tenemos que dejarnos completar, tenemos que dejarnos completar. Es ese engranaje que Dios quiere. Y este nene, lo que él veía, dice, cada vez que se asomaba por la ventana, que estaba solito ahí, dice, para mí el mundo es un gran reloj. Es un gran reloj que tiene que funcionar cada día. Si le falta una pieza, deja de funcionar. Y yo me imaginaba que el mundo, y a veces nosotros queremos arreglar el mundo y no podemos arreglar la pieza que nos falta a nosotros, no podemos conseguir la pieza que nos falta a nosotros, que el reloj, ¿no? Ese grandote, es el plan de Dios, que Dios usa sus piezas, ¿no? Y las perfecciona, y las busca, y las pone en cada lugar, ¿no? Se acomoda. Es Dios, las acomoda. Él sabe dónde va cada pieza en ese gran engranaje que es el mundo, ¿no? Y tiene que funcionar, no se puede parar, no se puede parar. Y entonces Dios va acomodando y lo va haciendo girar y va girando y va girando y nosotros ni cuenta nos damos, ¿no? Cómo funciona. Pero Dios sí. Entonces eso es lo que en parte cuando veía la película esta yo digo, wow, si supiéramos nosotros que a veces queremos hacer funcionar el mundo, ¿no? Y no sabemos ni en qué lugar estamos parados, ni en qué lugar estamos, ¿no? Y queremos ser esa pieza importante para Dios, cuando en realidad la pieza importante es la que a nosotros nos falta muchas veces para poder funcionar, ¿sí? Porque no es que no esté la pieza está, y es el Espíritu Santo que conectado nos muestra todo lo que necesitamos y nos hace andar. Porque pues, muchas veces buscamos querer ser, pero dice que no está en qué querer ser, porque para que dice que no necesitamos ser, sino que necesitamos hacer la voluntad del Padre. Ese es el propósito por el cual estamos. Amén. Y la voluntad del Padre es que lo conozcan a Él. Así que yo los bendigo y bueno, que el Espíritu Santo los complete cada día y que no nos paremos en hacer la voluntad de Dios, cumplir el propósito por el cual Dios nos ha traído, porque ese es digamos, la obra completa para la cual Dios ha hecho. Amén. Así que los bendigo.